Hola chicos, bueno, para empezar, con Delphi le tenemos la siguiente pregunta. ¿Es posible un crecimiento infinito en un planeta con límites? Bien, gran pregunta, ¿no? Sabemos que el modelo económico actual de extraer, producir, consumir y tirar está llevando el planeta al límite de su capacidad física, ¿no? Lo empezamos a notar con el agotamiento de muchos recursos naturales, también con el agotamiento de combustibles fósiles, con la extinción de muchas especies también, ¿no? E inclusive con el decaimiento o el agotamiento de funciones del ecosistema. Y también sabemos que desde el 2009 científicos climáticos comenzaron a identificar los procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia de nuestro planeta Tierra. Es decir, los procesos que permiten que el planeta se autorregule y por ende nos brinde todos sus servicios ecosistémicos. Tal cual, y el resultado de esta investigación fue el surgimiento de 9 límites planetarios, que es re importante que los conozcamos. ¿Y por qué hacemos estas mediciones, no? La idea es que sepamos a qué distancia estamos de los valores críticos o de los valores umbrales, ¿no? De estos cambios irreversibles en nuestro planeta, que luego no podemos volver atrás. Y dentro de estos límites tenemos el color verde, que son aquellos que podríamos continuar desarrollándonos en una relación armónica con la naturaleza. Y cuando cruzamos el color verde, pasamos al color naranja y al rojo. Y esto lo que hace es incrementar el riesgo de producir cambios permanentes, y cuando decimos cambios no decimos de cambios positivos, en nuestro planeta. Bien, así que ahora vamos a explicarles estos límites para conocerlos, comprenderlos y también para poder involucrarnos en acciones que nos permitan mantenernos dentro de estos, ¿no? Dentro del límite verde que mencionabas recién. Bien, el primero es la contaminación química. Las emisiones de sustancias químicas contaminantes, por ejemplo, materiales radiactivos que se usan para generar energía, es uno de los impactos más graves al ambiente, así que genera solamente el humano. Y si continuamos con eso, puede llegar a tener efectos irreversibles como mencionábamos. Este límite necesita de mayores medidas de preocupación y de investigación para evitar pasar del verde al naranja. Bien, bueno, el segundo límite que se identificó es el agotamiento de la capa de ozono o el afinamiento de la capa de ozono, seguramente la hayan escuchado, ¿no? La capa de ozono es la que filtra naturalmente la radiación ultravioleta del sol. Si disminuye esta capa, entonces pasa mayor cantidad de radiación, entonces puede esto afectar a los ecosistemas y también a nosotros mismos. Entonces, gracias a la prohibición en el uso de algunos aerosoles, algunos productos que causaban que se adelgase esta capa, hoy, por suerte, nos encontramos dentro del límite verde. Así que estas son buenas noticias. Bien, genial. Llevamos 2 verdes. Después tenemos aerosoles atmosféricos. ¿Qué serán los aerosoles atmosféricos? Bueno, son partículas sólidas y líquidas que están en la atmósfera, flotando, que pueden afectar tanto al agua como al clima. Cuando hay cambios en el uso del suelo, aumentamos la cantidad de estos aerosoles que se generan. Esto impacta obviamente negativamente en el ambiente. Es un límite que requiere mayor investigación porque los aerosoles atmosféricos son complejos, pero con este límite también nos encontramos en color verde. Vamos, muy bien. Bueno, el otro que vamos a ver es la acidificación del océano, ¿no? A más gases que emitimos con nuestras actividades humanas, especialmente cuanto más dióxido de carbono emitimos, producto de nuestras actividades, más dióxido de carbono va a absorber los océanos. Y esto va a hacer que cambie el pH del agua, disminuyéndolo. O sea, si el pH disminuye, aumenta la acidez del agua, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy graves para la biodiversidad debajo del mar y también para todo el planeta. Por el momento, buenas noticias, es un límite verde también. Bien, vamos a los verdes. Bueno, empezamos con los naranjas. Cambio climático. Lo peor es que estamos dando pasos agigantados con cambio climático para estar directamente en rojo. Obviamente que las causas y los efectos ya los vimos, pero lo más importante es entender cuánto tiempo más podemos permanecer cambiando el clima antes de que sus cambios se tornen irreversibles. Es una gran pregunta. Bien, y tenemos otro que tal vez sea un poco desconocido, que es el ciclo del nitrógeno y del fósforo, ¿no? Este es un ciclo que no muchos conocen, pero es vital para el crecimiento de las plantas y está siendo alterado en gran medida por el uso de fertilizantes químicos en la agricultura. Nosotros, ¿qué hacemos? Introducimos nitrógeno a través de fertilizantes y este nitrógeno muchas veces termina en la atmósfera evaporándose en lugar de ser absorbido por los cultivos. Lo mismo pasa con el fósforo. Este termina en cursos de agua.
Y ambos ciclos que están siendo afectados y que repercuten sobre gran parte de la biodiversidad se encuentran dentro del límite naranja. Bien, consumo de agua dulce y el ciclo del agua. Importante. Las actividades, sí, y sabemos que las actividades humanas consumen agua, ¿no? Para la vida, para todo, ¿sí? Y estamos últimamente demandando mayor agua que la disponible, que no tiene sentido, pero esto es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas comunidades que tienen que ejercer presión para poder acceder a ese recurso, porque estamos gastando más de lo que hay. Y de esta forma es como nos encontramos en un límite color naranja también con el agua. Bien, y también tenemos los cambios en el uso del suelo, ¿no? Que algo ya estuvimos mencionando sobre esto. Es las prácticas donde convertimos, por ejemplo, bosques en campos de monocultivo, donde construimos ciudades donde antes había desiertos, donde reducimos los hábitats de los animales. Entonces, todos estos cambios en el uso del suelo y muchos otros obviamente impactan en la biodiversidad y también impactan en el cambio climático e incluso en otro de los límites que estuvimos mencionando. Para este estamos también en el límite naranja. Y por último, la pérdida de biodiversidad y extinciones, que Delphi estamos rojo bordó. Tremendo. Bordó, casi negro. ¿Por qué? Porque la demanda de alimentos y la explotación intensiva de los recursos naturales son las primeras causas de destrucción de los ecosistemas, ¿no? De la casa de los animales y de las plantas, donde nosotros nos metemos y empezamos a llevarnos todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa biodiversidad se empieza a perder. Y con eso significa también extinciones de animales y de especies de plantas que conocemos hoy en día. Bien, Marti, sí, eso es gravísimo. Y para terminar, ¿no? Y repuntar con un poco más de esperanza y que no nos quedemos todos muy alarmados, por suerte tenemos innumerables acciones a desarrollar, ¿no? Para mejorar este panorama. Por ejemplo, frente al cambio climático hay que impulsar ya mismo la reducción de las emisiones, ¿sí? Dejar de emitir gases a la atmósfera y también adaptarnos a los efectos ya presentes que vemos día a día del cambio climático. A la vez podemos invertir en energía limpia y dejar de incentivar el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Alejarnos de esa fuente. También, bueno, frente a los cambios en el uso del suelo que mencionábamos, tenemos que respetar muchas de las leyes que protegen a los ecosistemas, como la ley de bosques o la ley de glaciares, que son leyes que por suerte ya están en nuestro país, y exigir que salgan otras nuevas, ¿no? Por ejemplo, la ley de humedales, que se estuvo discutiendo mucho últimamente, y de esa forma cuidamos todos los ecosistemas del país. Frente a la pérdida de biodiversidad, bueno, poner fin a todas estas actividades que llevan a la depredación de ecosistemas y las especies, como vos mencionabas. Entonces, bueno, la idea es cooperar en todos los sectores de la sociedad para que reduzcamos la presión sobre estos límites planetarios, ¿sí? Y para eso tenemos que mejorar e implementar estrategias y políticas ambientales. También en otra ocasión habíamos hablado de los cambios individuales, ¿no? Que podemos hacer y que son más cercanitos a nosotros, están en nuestra casa, en nuestro día a día, y que eso también es súper importante porque generan cambios y además llaman a la acción. Y bueno, antes de terminar, los dejamos solo con esta pregunta que es: ¿qué otras acciones creen que se pueden realizar a nivel mundial o regional, nacional, incluso en tu cuadra, que pueden colaborar a evitar este paso de límites planetarios? Bien. Bueno, lo dejamos con eso y muchísimas gracias por acompañarnos en todo este recorrido y esperamos que hayamos ampliado su conocimiento y su curiosidad e interés por los temas ambientales. Así que bueno, los saludamos y les mandamos un gran saludo. Chao, chicos. Hasta la próxima.